Yo no sé si hay algunas personas, sí les gustaría que a grandes rasgos, muy sintéticamente, entonces no alcanza el tiempo, yo en la pizarra escribo cuáles son las 7 enzimas, la clasificación de las 7 clases de enzimas y cómo reconocemos a cada una. Y en base a eso continuamos el ejercicio. ¿Sí? ¿Les parece así o no? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Entonces, ahora, para los que no escucharon, tienen que localizar otra pantalla con mi nombre que tiene solo una pizarra blanca. Ahí voy a ir escribiendo, ¿sí? Obviamente que cuando van teniendo dudas, me van preguntando, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las 7 clases de enzimas? ¿Cómo se llama la primera? Óxido Reductasa. Bien, la primera, ¿se ve o está muy chiquitito? Está muy arriba. Escribió arriba. Está muy arriba, profe. Muy arriba, profe. Ok. Ahí me marqué de dónde a dónde. Bueno, voy a hacer más grande nomás. Ustedes de Ahí última se van veía, tomando nota. Ah, bueno. Pero ¿se ve bien el tamaño? Se veía un poquito chiquito, digamos, se llega a Ok. distinguir, pero así un poquito más grande. Bueno, era para que me entren todas, pero bueno, vamos a ver. Chicos, las enzimas se escriben número y nombre, ¿sí? Entonces, la primera se llama clase 1, óxido reductasa. Voy a abreviar así, ¿sí? Entonces, es clase 1, óxido reductasa. ¿Qué significa que sea una óxido reductasa? Todas las enzimas que catalizan este tipo de reacciones transfieren de una molécula a otra electrones o protones, ¿sí? Es decir, producen reacciones redox. Entonces, solamente la transferencia o el movimiento de electrones o protones. Entonces, supongamos que tenemos un compuesto A más un compuesto B, este compuesto A tiene un protón que luego, me queda medio lejos, ¿quién lo va a tener? El compuesto B. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay dentro de las consultas que me hicieron, alguien pregunta sobre las reacciones reversibles de las enzimas. Había, ya como dijo la profe Laura, principalmente las reacciones catalizadas por enzimas no son reversibles. Es decir, la enzima interviene principalmente solo hacia un lugar, ¿sí? Son muy pocas aquellas que pueden hacer una reacción o intervenir en la catálisis de una reacción reversible. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Pero yo quiero aclarar, y espero que no se confundan, con esta doble flecha que yo hago. Porque, ¿qué significa esa doble flecha? No significa que sea reversible, sino que significa que la enzima puede hacer la redox desde A y B, siendo A que esté reducido, y también puede ser que otra enzima catalice con los mismos sustratos, pero utilizando a B reducido. ¿Se entiende? No es que sea reversible en estos casos generales, sino que quiere decir que las enzimas pueden ir de un lado o del otro. Acá no vamos a ver tanto, pero más que nada se ven en los otros tipos de enzimas, ¿sí? Bueno, después, entonces, estas son las clase 1 óxidos reductasas. Las clase 2 transferasas, ¿qué hacen las transferasas? Transfieren también desde un compuesto a otro, pero lo que transfieren son ya compuestos químicos, ¿sí? Que puede ser grupos pequeños, metilos, fosfatos, ¿sí? Que son distintos a los protones y a los electrones. Entonces le voy a poner una letra C, que nos va a dar como resultado ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que mirar acá? Perdón, no les dije. En la clase 1, ¿qué vamos a mirar? Que un compuesto se oxide y el otro se reduzca. Por lo general, siempre intervienen el NAD y el FAD en esas oxidorreducciones. O si no, también, bueno, otras moléculas donde una se oxida y la otra se reduce. Pero siempre que esté el NAD o el FAD, es una clase 1 oxidorreductasa, ¿sí? Después, en las transferasas, nosotros tenemos que mirar porque es muy común que aparezcan los grupos fosfatos. Es decir, que una molécula, por ejemplo, sea el ATP y tenemos otra molécula X, ¿sí? Cuando interviene el ATP en una transferencia, la molécula X, se fosforila. Y acá nos queda una molécula del tipo ADP, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto para no confundirnos con la clase 6 ligasas, que ya las vamos a ver. Pero siempre tienen que acordarse que siempre que en una transferasa que aparezca el ATP, el fosfato se tiene que unir a la otra molécula receptora, es decir, se transfiere el grupo fosfato desde el ATP hacia la otra molécula, ¿sí? Voy a borrar esto para que me alcancen a entrar todas las otras. ¿Puedo borrar? Sí, profe, sí. Bueno, Sí, profe. ahí está. También tenemos la clase 3, hidrolasas. Vamos a tener que las hidrolasas las enzimas que catalizan reacciones de tipo de hidrólisis son aquellas donde se produce la ruptura o la unión de una molécula donde interviene la molécula de agua, ¿sí? Entonces, voy a tener un compuesto A con una molécula de agua que va a producir la reacción de catálisis otras dos moléculas distintas, ¿sí? Donde esa molécula de agua está distribuida en estas dos nuevas moléculas, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta que siempre las clase 3 hidrolasas son de hidrólisis, es decir, rompen el enlace y forman otras dos moléculas, o dos moléculas que con una molécula de agua con la pérdida de una molécula de agua forman un solo compuesto, como por ejemplo la hidrólisis de las uniones peptídicas o las fosfolipasas que vimos en el laboratorio son de tipo clase 3 hidrolasas. Rompen la unión y generan dos compuestos. ¿Por qué digo esto? Porque ahora en la clase 4 hay un tipo de liasas que también interviene en la molécula de agua. Entonces, ¿cómo vamos haciendo para diferenciar ante una reacción que la enzima que está catalizando es de una u otra clase? ¿Sí? Entonces, acá es muy importante que de un sustrato junto con la molécula de agua se forman dos productos distintos. Vale al revés también, ¿sí? Tenemos después la clase 4, liasas. Estas enzimas catalizan la unión o la ruptura de dos moléculas o una molécula sin el gasto de energía, ¿sí? Produce una ruptura. Y también sin el requerimiento energético. Y también pueden ser de este tipo. Y acá es donde tenemos que diferenciarlas con las hidrolasas. Estas que os voy a contar ahora se llaman hidratasas, pero están dentro de las liasas.
Yo les digo, les cuento cómo se llaman, ¿sí? Pero ustedes, si encuentran algún ejemplo de estas enzimas, tienen que poner que es del tipo 4 liasa, porque ese es el nombre general, ¿sí? ¿Cómo es? Tenemos un compuesto A más una molécula de agua y nos da un compuesto A con la molécula de agua en su interior. ¿Cómo sería eso? Lo voy a hacer de esta manera. Vamos a suponer que el compuesto A esté formado y en su estructura tengo un doble enlace. Una molécula de agua ¿ven lo que sucede acá? La molécula de agua se inserta dentro de la molécula. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de compuestos, vamos a ver que tenemos un sustrato con la molécula de agua que nos da un solo producto. ¿Se entiende? Entonces, si bien rompe una unión entre átomos de carbono, entre átomos de carbono y otros átomos, lo que hace es la molécula sigue estando entera, ¿sí? Es decir, en este caso se produjo la ruptura del doble enlace para hacer la incorporación de la molécula de agua, ¿sí? Entonces, este tipo es del tipo 4 liasas, ¿sí? Profe, ¿Sí? en el H, entonces, que pasa de malato a fumarato, ese es liazo. Yo le puse hidrolazo porque genera una molécula de agua, pero en este caso es solo una molécula, no genera dos. Exactamente. Muy bien, Lucas. Eso es. Yo calculé, yo supuse que seleccionaron esta pregunta por ese ítem, porque es muy fácil de confundir. Igualmente vamos a ver bien con las ligasas y las transferasas, que también es fácil de confundirse. Pero sí, la fumarasa es del tipo liasa. Muy bien tu aclaración, Lucas. Las clases 5 son las isomerasas. Estas son más fáciles de darnos cuenta, porque se produce una transferencia de electrones, grupos, protones dentro de la misma molécula, ¿sí? Es decir, un átomo, por lo general, o un grupo, se mueve desde un lugar a otro. Entonces, yo lo voy a hacer así, como que si fuese un grupo. ¿Se entiende? Entonces, se produce esa transferencia dentro de la misma molécula. Después tenemos la clase 6, las ligasas, y estas, ¿se sigue viendo? Sí. Estas enzimas lo que hacen es catalizan las uniones principalmente de compuestos, pero necesitan de energía para que se lleve a cabo. Entonces, ¿cómo vamos a ver nosotros planteadas esas reacciones? Va a tener un sustrato A más un sustrato B más una molécula de energía, por lo general ATP, pero que puede ser ADP, que puede ser GTP también, ¿sí? Entonces, este ATP se va a hidrolizar, se va a clivar, se puede llegar a convertir en ADP más fosfato o en AMP más pirofosfato, ¿sí? Y el compuesto A y B van a estar unidos. ¿Se entiende? ¿Cuál es la principal diferencia que vamos a tener con las transferasas? Que el grupo fosfato está libre, ¿sí? No se transfiere a la molécula. A veces uno se confunde. Si el grupo fosfato se unió
a la otra molécula, quiere decir que se transfirió desde el ATP a la nueva molécula. En cambio acá, la enzima necesita de la hidrólisis del ATP para poder llevar a cabo la unión del compuesto A y B. Unión o ruptura, ¿sí? Y la última clase es la clase 7, que esa incorporamos este año, que en realidad es una actualización que se realizó en la Comisión de Enzimas a partir del 2018, que es simplemente una reagrupación de las enzimas ya clasificadas. Si ustedes se fijan, ¿por qué las...? A ver, que se me fue. A ver. Voy a leer el chat que escribió una compañera. Ahí. A partir del 2018 se hizo esta reacomodación de las enzimas y van a ver que en muchos lugares, sobre todo en los libros, siguen apareciendo las 6 clases. Y en algunas páginas donde uno ve las enzimas, siguen todavía apareciendo con la clase, aquellas que corresponden a la clase 7, siguen todavía apareciendo con los nombres de la clase 1 o la clase 6, que son las más comunes. Y ¿alguien me puede leer lo que escribió su compañera? Sí, profe, yo le leo. Porque no vi. Sí, dice, profe, ¿por qué las puntas de flecha estarían dibujadas a la mitad? Ah, es una forma de dibujar. Se pueden dibujar a la mitad o enteras. Es para que no choquen. Es simplemente una manera de hacerlo, ¿eh? Y no sé si alguien estuvo, recuerden, de nada, Valentina, recuerden que la doble flecha no significa que la enzima actúe de manera reversible, ¿sí? Sino que se puede dar la reacción catalizada por una enzima hacia un lado y la reacción catalizada por otra enzima diferente hacia el otro lado, ¿sí? Las translocasas. ¿Cuáles son estas enzimas nuevas? No son nuevas, sino que las que nosotros estamos conociendo ahora son aquellas que básicamente se encargan del pasaje de compuestos desde un lugar de la membrana hacia otro. Es decir, desde el interior de una célula o una mitocondria hacia el exterior, ¿sí? Pero necesitan tener acoplada una reacción, que la mayoría de las veces involucra la formación o la ruptura de una molécula de ATP. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo los vamos a escribir? Va a ser un compuesto que es realmente, lo voy a llamar X, que está en el lado interno más un compuesto A más un compuesto B. ¿Se ve, chicos, o no? No, profe, queda muy abajo. Tenés que levantar un poquito el pizarrón, Andrés. Voy a bajar mi cámara más vale. Ahí. Ahí sí, profe. Ahí sí tenés espacio, podés borrar la línea. Ah, bueno, la línea es mi límite hasta donde puedo escribir. Entonces, X, la molécula que está en el interior, ¿sí? Y después tenemos una molécula, vamos a hacer al revés, una molécula que está en el exterior, de cualquiera de las dos formas se puede, ¿eh? Una molécula que está en el exterior de la membrana, de este lado de la membrana, esta doble flecha representa la membrana, más un compuesto A, un compuesto B. Que este compuesto A, por ejemplo, se une al compuesto B, puede ser también una redox, es decir, puede ser este compuesto A con un hidrógeno más el compuesto B, que nos da un compuesto A más el compuesto B con el hidrógeno, ¿sí? Y del lado de adentro de la membrana tenemos al compuesto que estaba afuera, es decir, más
el X ahora en el interior. ¿Se entiende? Acá me faltó acá la membrana dibujar. Acá iría la membrana porque es todo el interior, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Esperen que lo vuelvo a escribir. Sí, profe, se entiende. Me faltó la membrana. Voy a borrar la línea. Entonces, en el exterior tengo mi compuesto, la membrana, y en el interior tengo el compuesto A y B. Luego, ¿qué pasó? En el interior de la membrana ya tengo mi compuesto A y B unidos, o A y B, uno oxidado y el otro reducido, y mi compuesto X en el interior. Estas son las enzimas translocasas. Translocasas, es decir, ellas mueven compuestos de un lado a otro de la membrana, pero tienen que tener una reacción acoplada, ¿sí? Bueno, en base a todo esto, entonces, podemos ir a ver Profe, ¿sí? siempre Sí, que Rocío. tengamos de esta clase, ¿nos va a aparecer las barritas de la membrana o no? Sí, o a lo sumo les puede llegar a aparecer una enzima dibujada, como el ejemplo. No sé si vieron el ejemplo. Por ahí no está la reacción general, pero por ejemplo les puede aparecer una enzima con la membrana y se ve el movimiento de los compuestos, protones, iones, grupos y una reacción acoplada. ¿Se entiende? Pero Gracias. si está escrita, sí o sí se escribe de manera general, sí, como estas, con la doble barra que significa la membrana. Gracias, profe. De nada. Bueno, entonces, ¿qué les parece si vamos rapidito en esta parte de las reacciones Profe, que están acá? ¿Sí, Lorena? disculpe, le hago otra consulta. ¿La reacción ¿Sí? acoplada puede ser de cualquier tipo? Puede ser de cualquier tipo. Predominan aquellas que son de ruptura o formación de ATP, porque acá, Ajá. acuérdense que aparecen todos los transportadores, las bombas. Entonces, aquel transportador que es antiport, que necesita de energía, sí o sí se encuadra dentro de esta clase de enzimas. Porque para poder mover en contragradiente a los compuestos, necesita romper una molécula de ATP. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. De nada. Bueno, ahora si quieren, vamos a la presentación y ustedes me van diciendo, ¿sí? ¿O quieren que hablemos de alguno en particular? ¿Controlamos? Sí, profe, sí, por favor. Bueno, el ítem A, acetilcolina más agua que nos da colina más acetato. ¿Qué es? Hidrolasa. 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 ¿Por qué? Porque la molécula de agua, junto con un solo sustrato, nos dan dos productos distintos. Muy bien. La siguiente, glicerol más NAD, fosfato en este caso, gliceraldehído 3-fosfato más NAD fosfato reducido. ¿Cuál es? Óxido reductasa. No. Sí, pero ¿cómo eso llaman? Clase 1. Clase 1, óxido reductasa. Importante, Sí. chicos, nombre y apellido, yo siempre les digo así. ¿Por qué? Porque que uno diga que es una óxido reductasa y está bien, no implica a que cuando les aparezca un número diciendo que es una enzima, por ejemplo, S1.345, no implica que ustedes sepan que S1 se refiere a las óxido-reductasas. Por eso acá tenemos que poner, para estar seguros, que es clase 1 óxido-reductasa, ¿sí? Y, profe, hay que poner así, por ejemplo, S1, S2, S3, o hay que poner clase 1, clase 3. No, clase. Clase nomás. Sí, Virginia, clase, así como está acá en el Power. Clase 3, hidrolasa. Digo por el tema del choice, a veces porque nos preguntan, a veces que tenemos que completar y hay veces que ponemos, pero no ponemos exactamente como habría que poner. No sé si Sí, igual eso no se preocupen porque nosotros contemplamos, o sea, no, a ver, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes hizo el formulario de Google que yo le dejé, ahí hay una respuesta que es una enzima.
Yo puse un montón de opciones contemplando todas aquellas que podían aparecer, pero puede ser que ustedes pongan de una manera distinta y les marque como una X. En el parcial nosotros contemplamos y miramos cada una de estas opciones teniendo en cuenta esto, porque el sistema toma solo una como correcta. Entonces, sabiendo esto, nosotros controlamos y miramos, ¿sí? Así que en ese sentido quédense tranquilos, pero pongan clase 1 óxido reductasa, ¿sí? Si no está mal y se descuenta todo. Porque si ponen clase 2 óxido reductasa, yo no sé si se confundió o no sabe, ¿sí? O si pone simplemente óxido reductasa sin el número, también está mal, porque el número es lo que identifica a la enzima. ¿Sí, chicos? Sí, Bueno. profe, sí, se entendió. Seguimos. La que sigue, ATP más acetato más CoA. Y nos da como resultado AMP más pirofosfato más acetil-CoA. Clase 6, ligasa. Muy bien. ¿Por qué? Porque el ATP se rompe y con esa energía se usa para unir, la enzima usa para unir el acetato con la CoA. Esta es fácil. L-alanina a D-alanina. Clase 5, isomerasa. Isomerasa, muy bien. Bueno, después tenemos acetil-CoA más propanoato. Y fíjense que ahora tenemos acetil-CoA más propanoato, nos da acetato más propanoil-CoA. ¿Qué pasó con la coenzima A? Se transfirió del acetilo al propanoato. Entonces, esta es una clase 2 transferasa. Ahora tenemos acetil-CoA más agua. ¿Qué hace ese agua? Libera a la coenzima A y al acetato. Entonces, ¿qué clase es? Hidrolasa, clase 3. Muy bien. Tenemos ATP más adenosina, nos da ADP más AMP. ¿Qué clase de enzima es? Clase 2 transferasa, Muy bien, ¿por qué, Lucas? porque transfirió un grupo fosfato a la adenosina. Muy bien. ¿Sí? Y acá está el ejemplo que vos nos hablabas recién. Malato, que nos da fumarato más agua. ¿Sí? Entonces, en este caso, la molécula de agua la molécula de agua al salir del malato no generó dos productos, sino que sigue generando un solo producto. ¿Qué quiere decir? Que esa molécula de agua estaba en el interior del malato y lo único que se hizo es liberarse y formarse un doble enlace. Entonces, esta no, si bien produjo la hidrólisis de la formación de un enlace, no alcanzó para que se formen dos compuestos distintos. Entonces, por eso es que es del tipo... Clase 4 liasa. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo ahí o no? ¿Se entiende, chicos? No, yo no Sí, entendí. profe. No, yo no entendí. Virginia, es la clase 4 liasa, pero al revés. Este caso especial. Vamos No, a... sí, Ya lo sé, veo ya. al revés, pero pensé que solamente podía ocurrir en un sentido. No sabía que No, por eso son las dobles flechitas. Y justo particularmente, la fumarasa es una de las pocas enzimas que pueden catalizar esta reacción ida y vuelta. Es decir, la formación del malato y la formación del fumarato. Sí, Si quieren, ¿sí? ¿Quieren que les haga con la reacción del fumarato y el malato o ya está? Ahí entendí, pero pensé que era en un solo sentido, pero ahora entendí que en la No. doble flecha porque era, ¿no? Perdón. La Sí, doble sí. flecha es porque puede ser, en este caso particular, es la fumarasa la misma, ¿eh? Pero en otro caso, yo, por ejemplo, ustedes si ya vieron glucólisis o los que van a ver después, cuando pasa de glucosa a glucosa 6-fosfato se da por la exoquinasa, ¿sí? La exoquinasa solamente produce la fosforilación de la glucosa, no puede desfosforilar, es otra la enzima que hace esto. En cambio, la glucosa fosfatasa, ella sí es una enzima que es capaz de fosforilar la glucosa y desfosforilar la glucosa.
¿sí? Son muy pocas las enzimas que tienen esta capacidad reversible. Pero acá la doble flecha simplemente significa que las enzimas pueden hacer en un sentido o en el otro, ¿sí? Bueno, entonces clase 4 ligasa. Muy bien. ATP más L-glutamato más el amonio nos da ADP más fosfato. ¿Qué pasó acá con el ATP? Nuevamente se rompió para poder llevar a cabo la unión, o sea, la enzima utilizó la energía que se produjo al romperse el enlace anhídrido del ATP para poder llevar a cabo la unión del glutamato y el amoníaco. Amoníaco. Oxaloacetato más nos da formiato y dióxido de carbono. ¿Qué clase es esta? Oxalato, perdón. Nos da formiato y dióxido de carbono. Un sustrato, 2 productos. Clase 4 liasa. Muy bien, porque no lleva gasto de energía. Succinato más FAD nos da fumarato más FAD reducido, una óxido reductasa. Ay, voy atrasada. Ahí está. 3-metilpiruvato nos da 3-fumarilpiruvato, una isomerasa. Paso rápido, entonces. Profe, ATP, ¿qué? ¿ese ¿Qué? puede ser la estructura? ¿El maleilpiruvato? Sí, de los dos. Bueno, sí, vamos a buscar. No me acuerdo bien yo. Igual, no se preocupen, chicos, que no se les va a tomar. En este caso, este es un ejemplo. ¿Saben qué vamos a hacer? Este es un ejemplo que yo buscando para practicar lo puse, pero no está dentro de las vías. No es necesario que lo sepan. Lo que vamos a hacer es, lo vamos a dejar ahí y yo lo voy a subir. ¿Sí? Sí, profe, está bien. Sí, ¿Puede ser? Bueno, ¿Sí? profe, gracias. Para Sí. optimizar el tiempo, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya pasó media hora y más vale, terminemos todas las reacciones y después yo lo subo. Pero no se preocupen, en este caso no va a entrar este tipo de ejemplos, ¿sí? Ustedes tienen que preocuparse por saber la estructura química de los compuestos de las vías metabólicas y algunos ejemplos que les damos, pero que son dentro de las vías, ¿sí? Bueno, el que sigue, ATP más L-tirosina, que nos da la molécula de ARN de transferencia, nos da el AMP más el pirofosfato y la tirosina está unido a la molécula del ARN de transferencia. 2-metilfumarilCoA, 3-metilfumarilCoA, es una clase 5 isomerasa, y la última, glicerato más NAD, hidroxipiruvato más NADH, ¿sí? Bien. Ahora, a ver si reconocen esto, fue una de las últimas teorías que habrán visto con Laura. Esta es la cadena respiratoria, donde se ve bien, a ver si ven mi cursor, ¿sí? La parte interna de la célula, la parte intramembrana y la parte externa. Si tomamos como ejemplo esta enzima que se llama complejo 4 citocromo C oxidasa, ¿sí? Entonces miramos bien y antes de analizar vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué clase de enzima es según la comisión de enzimas? Les voy a dar, todos aquellos que tengan el teléfono pueden escanear ese QR, es una encuesta. Entonces participamos todos y no somos solo uno o dos los que hablamos, ¿sí? Entonces, para aquellos que no tengan el teléfono y lo quieren hacer desde la compu, se los voy a pasar al link en el chat, ¿sí? Yo, mientras que algunos ya van haciendo. Es como, profe, activamos la cámara y ahí acercamos. Es como cuando se paga con QR. ¿Pagaron con QR alguna vez? Sí, pero ahí habla la aplicación. Bueno, no, acá activan la cámara nomás. Ahí paso igual acá, ¿eh? No, igual no me escaneo, no funciona. No, para entonces. Voy a hacer lo siguiente, porque yo saqué muy rápido. A ver ahí.
Ahí sí. Bien, los va a llevar a un formulario de Google, ¿sí? O desde la compu en el Yo link no que les puedo. pasé. Ah, un link, listo, perfecto. Porque El no me link en sale a el mí. chat. En el chat puse el link. Entonces ahí responden. ¿Puedo sacar el código QR? ¿O alguien todavía está por escanear? Bueno, lo Sí, saco. puede sacar, profe. Bueno, y me voy a ir al formulario donde están las respuestas. Vamos a esperar unas respuestas y ahí miramos. Eso. Ya tenemos 5, 7. Son anónimos, no tengan miedo. Pero así participamos. Aquel que quiera, obviamente. Esperamos un ratito más. ¿Cuántos somos? 38. ¿20? Bueno, voy a mirar, ya tenemos unos cuantos, 33. No dice, no marca cuál es la correcta, pero la correcta, vamos a ver, miren. Clase 1, óxido reductasa, 11 personas respondieron, mientras que la clase 7, translocasa, 21 personas. La respuesta correcta es translocasa. ¿Sí? ¿Por qué? Miren. ¿Qué pasa? Se produce una reacción redox, ¿sí? Pero esa reacción redox está acoplada al pasaje y el movimiento de protones, ¿sí? Desde el interior de la membrana, los protones pasan al interior del espacio intermembrana y para ello se lleva a cabo una reacción redox, ¿sí? Entonces, esta enzima, la del complejo 4 citocromo C oxidasa, es del tipo 7, clase 7, translocasa, ¿sí? Así que cuidado, porque es fácil confundirse, porque uno ve la reacción, pero en este caso tiene que mirar todo el contexto, ¿sí? Es una oxidorreductasa, es una oxidorreducción. Antes esta enzima estaba dentro de esa clase, pero ahora con la nueva clasificación y teniendo en cuenta el movimiento de protones, ¿sí? Entonces, nosotros decimos que es una clase 7 translocasas. ¿Sí? ¿Alguna duda? Profesora, Ujú. o sea, solamente marco la que es la reacción principal, que es la translocasa, porque tiene acoplada la otra reacción también. Sí, pero acá no importa el tipo de reacción que esté acoplada. Lo importante acá es que esa enzima mueve protones de un lado a otro. O sea, ¿cuál es la reacción o la función principal de esta enzima? Catalizar el pasaje de compuestos de un lado de la membrana al otro. ¿Cómo lo hace? Necesita tener una reacción acoplada para que ello ocurra, ¿sí? Ya sea para darle energía o para darle protones, ¿sí? En este caso, para darle o para mover electrones para que haya una redox. O en el caso de que intervienen las moléculas de ATP, para sacar energía de ellas o para darle energía, si es en el caso de que sea un transportador pasivo, no pasivo, activo. No, está bien, el que es cuando se forma la molécula de ATP, para que puedan moverse en este caso, los protones. Es decir, no tenemos que perder el foco de que estas enzimas, ¿qué hacen? Mueven compuestos de un lado al otro de la membrana, que necesitan sí o sí tener una reacción acoplada para que este movimiento se produzca. ¿Sí? Sí. Está. ¿Alguna duda respecto a este tema?
Igual, vamos a seguir viendo un poquito más. Bueno, esa era la primera pregunta. Y ahora vamos a pasar a la segunda, que tuvo un gran número también de tildes, y es la del ciclo de la urea, ¿sí? Estos son todos ejemplos de enzimas, de reacciones catalizadas por enzimas, y teníamos que ir viendo cada una de ellas qué tipo de enzima era, ¿sí? Entonces, empezamos con esta. Si la agrandamos y miramos, ¿qué ocurre acá? Tenemos la arginina más una molécula de agua, nos da como resultado la arginasa y la ornitina, ¿sí? ¿Qué tipo de reacciones? ¿Qué tipo de enzima cataliza esta reacción? Clase 3, hidrolasa, ¿puede ser? Muy bien, sí, sí, muy bien. ¿Por qué? Porque rompe la unión, acá, ven mi cursor, rompe esta unión para dar la urea y la ornitina a través de la incorporación de una molécula de agua. Se observa, ¿sí? Clase 3, hidrolasa. Bien, acá ahora, esto es teniendo en cuenta la nueva clasificación, ¿sí? Vamos a ver que la ornitina pasa desde el exterior al interior de la mitocondria, ¿sí? Acá esta es una reacción muy resumida, por eso yo lo que hice fue agregar otro ciclo donde se ve mejor a través cómo se hace este movimiento a través de la membrana. Y se lleva a cabo mediante un transportador que se llama transportador de ornitina-citrulina. ¿Qué quiere decir? Que es el mismo transportador el que ingresa la ornitina y saca la citrulina, ¿sí? Y se encuentra en la membrana mitocondrial, ¿sí? Entonces, la ornitina que está afuera va a ingresar adentro y adentro se lleva a cabo la otra parte de la reacción. Pero ¿cómo podemos clasificar a la enzima que forma parte de este transportador? Si miramos la reacción general, acuérdense que la doble flecha significa de un lado para el otro, vemos que es ATP más agua nos da, más la molécula, en este caso el aminoácido, en un lugar de la mitocondria, nos da como resultado una molécula de ADP más fosfato más el aminoácido del otro lado de la membrana. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuál es el tipo de enzima que cataliza esta reacción? Clase 6, ligasa. ¿Alguien más? La Traslocasa. traslocasa. Clase 7, traslocasa. Es la 7 traslocasa. ¿Por qué? Acuérdense que en estas reacciones lo que es más importante es el movimiento del compuesto, en este caso del aminoácido. Esta es la principal reacción, por decir así, es el movimiento de un lado a otro de la membrana. Y además tiene acoplada otra reacción. En este caso, es una de la clase 6, ligasa, pero ya no se llama más así esta enzima, ya está dentro de la clase 7, translocasa. ¿Por qué? Porque su función principal es meter a la ornitina al interior de la mitocondria y sacar a la citrulina. ¿Cómo lo hace? Acoplada a una molécula de ATP. Y en este caso, a ver, para repasar un poquito, ¿qué tipo de transportador es este? ¿Cómo se llamaban estos transportadores cuando uno Transportador venía y el otro se primario iba? Activo, Antipor. contra. Es antipor, muy bien por ahí. Es antipor, ¿por qué? Porque cuando ingresa la ornitina, sale la citrulina, ¿sí? Y va a ser activo. Porque es ATP. Pero fíjense primero qué pasa con el ATP. En este caso, para mí, la reacción es al revés. Forma ATP. ¿Por qué? Porque pasa desde donde está, desde donde hay más a donde hay menos. ¿Sí?
es en favor del gradiente, pero la energía que consume debe ser para formar a la molécula de ATP. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Profe, pero Bueno. en el esquema grande parece que se consume ATP, ¿o no? ¿En qué esquema? ¿En En este? este lado. Acuérdense que la doble fe hecha es de un lado o del otro, ¿sí? Cuando Puede sale la ser que la citrulina, reacción papá. esté yendo así, como puede ser que esté yendo así. ¿Se entiende? Yo decía en el otro, en el general, en el que está al lado. Acá, Sí, en hay este. No, sí. no, no, pero eso, ojo, eso ya es adentro de la mitocondria. Nosotros estamos hablando de el transporte, del pasaje de la ornitina o la citrulina desde adentro hacia afuera o desde afuera hacia adentro, ¿sí? Al Sí. revés dije. Acá estamos teniendo en cuenta recién, por eso es que yo después puse este otro esquema, donde se ve bien acá, esto, la ornitina que está, ¿ven mi cursor? Sí. La ornitina que está afuera entró, ¿sí? Y acá adentro pasa otra cosa, ya vamos a ver qué. Y después la citrulina que está adentro salió, ¿sí? Es otra enzima, esta amarilla, que es un transportador, es otra enzima diferente a la que va a actuar acá, del pasaje de ornitina a citrulina, ¿sí? Sí. Muy bien. Y en este caso, en la que continúa es donde interviene la molécula de fosfato, que ya vamos a ver cómo, ¿sí? Bueno, entonces, continuamos. Ah, fíjense acá, recién me doy cuenta de lo siguiente. Sí, esto es algo que yo no presté atención hasta que no puse esta otra imagen. Fíjense cómo es la reacción general acá, ¿sí? Entonces, ¿ven mi cursor? Acá. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos la carbamil fosfato que se une con la ornitina, se libera un fosfato y nos da la citrulina, ¿sí o no? Acá hay que tener cuidado porque esta es una reacción que en este caso viene a ser la formación de la carbamoil fosfato, y esta es otra diferente que es la formación, o el pasaje de la ornitina a la citrulina. Es decir, esta es una reacción y esta que está acá es otra, ¿sí? Y justo intervienen los fosfatos en ambos, pero hay que tener cuidado. En la primera que está acá arriba, es decir, 2 moléculas de ATP más el bicarbonato más el amoníaco, nos da como resultado la carbamoil fosfato más 2 moléculas de ADP más el fosfato. Esta que está acá arriba, esta reacción, ¿qué tipo de enzima cataliza esta reacción? Clase 2. Transferasas. Clase 6 ligasa. Clase de 6, sí. Esta que está acá arriba es una clase 6 ligasa. ¿Por qué? Porque tenemos que se rompe la molécula de ATP y nos genera ADP más fosfato para la formación de la carbamoil fosfato, ¿sí? ¿Y cuál Luego sería ahí la reacción acoplada, profe, a la, digamos, al ingresar la ornitina? es la ¿Qué que está en el reacción? No, por eso, es la que está en el transporte. Acá tenemos, en este cuadro verde, tenemos 3 reacciones diferentes. La primera es acá, la que está acoplado al transportador, ¿sí? Que es cuando la ornitina entra. ¿Cuál es esa reacción? Según la clasificación de enzimas, es esta que está acá. Es decir, una ATP más agua más la molécula mitocondrial de un lado y del otro. ¿Qué sería eso? Una clase, acá, una clase 7 translocasa. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Ahora, Sí, profe. la ornitina
reacciona con el carbamoilfosfato para generar citrulina y el fosfato. Esta es una reacción que pertenece al ciclo de la urea, pero acá justo nos muestra acá arriba una reacción secundaria de cómo se forma el carbamoilfosfato, ¿sí? Esta reacción de formación del carbamoilfosfato es de clase, que dijimos recién, 6. clase 6, ligasa, ¿sí? Se rompe la molécula de ATP para formar el carbamoilfosfato. Carbamoilfosfato. Ahora sí, continuando con las del ciclo de la urea, esta ornitina la enzima cataliza la unión de la ornitina con la carbamoilfosfato para generar citrulina y fosfato, ¿sí? Entonces, cuidado acá. ¿Qué clase de enzima es? Tenemos un fosfato libre, pero ese fosfato libre, ¿dónde estaba antes? En el carbamoilfosfato. Entonces, ¿y dónde pasó ahora el...? Clase 3 hidrolasa. Estaba afuera y ahora entra el ciclo. O sea, entra la membrana. Sí, no, estamos No, no se adentro de la transforma. mitocondria todavía, ¿eh? Estamos adentro de la mitocondria, ¿sí? Entonces, la citrulina, miremos molecularmente, la citrulina se formó por la unión de este compuesto, acá, este carbono con el doble enlace con el oxígeno y el nitrógeno hidrógeno 2, junto con esta molécula que es la ornitina, ¿sí? ¿Ven? Se anexó en este nitrógeno el carbamoilfosfato. ¿Y qué pasó con el fosfato que tenía el carbamoil? Salió. Entonces, si miramos detenidamente, es como que este fosfato, ¿qué hizo con esta molécula? Se la dio a esta. Muy bien, Lucas. Muy bien. No, es una clase 2 transferasa. ¿Por qué? Porque se transfirió el carbamoilfosfato a la ornitina para dar la citrulina. ¿Se entiende? Es difícil de ver porque justo es una reacción difícil porque está solo el fosfato. Entonces nos puede generar dudas. Pero ese fosfato estaba unido a una molécula y esa molécula ahora está unida a otra. Entonces se transfirió. ¿Sí, chicos? Sí, pero quedó fosfato libre. Sí, no importa, ya veremos. La célula seguro lo va a aprovechar, ¿sí? Pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque, ¿qué dijimos nosotros? Cuando el fosfato quedaba libre, ¿de dónde venía? Del ATP. Porque sí. esa ruptura de las uniones anhídridos es la que nos da alta energía, ¿sí? Esta no viene de una molécula del tipo ATP, viene de una molécula fosforilada. Entonces simplemente se salió el grupo fosfato, se transfirió. Obviamente la célula, la mitocondria va a usar ese fosfato, pero en este caso ese fosfato no viene de una molécula de ATP, o sea, no se generó energía para que se unan las otras dos, sino que se transfirió. Profe, Bueno. pero ahí estamos hablando de dos enzimas, una la que forma el carbamoilfosfato y la otra que forma la citrulina. Sí, sí, perfecto. sí. Y una tercera enzima que es el transportador. Está. Entonces, fíjense, en ese cuadro tenemos una clase 7 translocasa, que es el transportador, una clase 6 ligasa, que es la que forma el carbamoilfosfato, y una clase 2 transferasa, que es la que forma la citrulina. Profe, ahí me dio una duda, porque pensé que cuando se forma el carbamoilfosfato, esos dos ATP en realidad no se están consumiendo. Esos dos ATP uno le está transfiriendo para que se forme ese carbamoilfosfato y no sería entonces translocasa, ligasa, sería transferasa. ¿Se entiende? Sí. ¿Cómo tengo que ver el consumo de ATP? Tenés razón, Romina, eso sí.
Es verdad, estas son reacciones compuestas. Es cierto lo que decís, yo no me había dado cuenta. Una molécula de este ATP se unió acá y el otro está libre. Si los Claro, dos por hubiesen eso. quedado libres, serían 2 pirofosfatos. Estas Claro, sí. moléculas que tienen enzimas que son compuestas, es decir, que no sabemos, así en esa ecuación nosotros no sabemos si es la misma enzima la que cataliza y cuál de las dos reacciones está llevando en primer lugar. Siempre lleva el nombre de la que, en este caso, es la primera enzima que actúa. Sinceramente, yo, como agregué la imagen para explicar lo de la clase 7 translocasa, no me di cuenta que estaba esa reacción acoplada. Así que lo que voy a hacer es, voy a investigar para ver cómo se la nombra, si se la nombra como clase 2 o como clase 6. Pero son las dos en esa misma reacción. ¿Se entiende, chicos, por qué? ¿Por qué? Porque acá tenemos 2 ATP, ¿sí? Nos dan 2 ADP, pero nos da un solo fosfato libre y el otro se unió a la molécula. Entonces está tanto la clase 6 ligasa como la clase 2 transferasa, ¿sí? Igual no se preocupen, en el parcial, en el final, cuando sea que se toman estas preguntas, este tipo de cuestionarios, no se le da estas reacciones complejas, se dan reacciones en las que solamente la enzima tiene un único nombre y no son reacciones acopladas. ¿Está? O sea, quédense tranquilos por esa parte. Esto ya les digo, este año actualicé el PowerPoint agregando la parte de la clasificación de la enzima 7. Me gustó mucho esa imagen porque mostraba el transportador, pero no me di cuenta de esa reacción hasta hoy, entonces no la estudié. Así que voy a mirar bien para ver qué clase de enzima es. ¿Saben, chicos? Bueno. Sí, profe, no hay problema. Bueno, pero bien, muy bien, Romina, ¿eh? Bueno, entonces siguiendo con esto, que recién vamos por la 2 y son 7. ¿Acá tuvieron dudas cuando hicieron esto? ¿Se pudieron dar cuenta fácilmente o les generó alguna duda? Si quieren lo analizamos rapidito. Entonces, estas ya vimos. Ahora, ¿qué pasa en la siguiente? Tenemos que la citrulina, ya una vez afuera de la mitocondria, ¿sí? Salió, ya está fuera de la mitocondria, junto con el aspartato, que también está dentro de la mitocondria, afuera se unen, producen el clivaje de una molécula de ATP en AMP más pirofosfato y dan como resultado la argininosuccinasa. ¿Qué tipo de enzima? Succinato, argininosuccinato. ¿Qué tipo de enzima es esta? El ciclo de la urea tampoco entra, chicos, acá. Yo lo traje porque me gustaban los ejemplos, ¿sí? O sea, no va a entrar reacciones del ciclo de la urea. Nos limitamos a los que siempre vemos. Glucólisis, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, ¿sí? ¿Clase 6 ligasa? Sí, muy bien. ¿Por qué? A mí me confundió la reacción, profe. Bien, Romina, ¿por qué te confundiste? Y porque sale de la mitocondria la reacción, entonces dije, bueno, puede llegar a ser translocasa, dije yo. Pero no sé. Acuérdense que no, esta imagen en particular, ya para el año que viene la voy a cambiar. ¿Por qué? Porque yo no alcancé a actualizar el material antes de darles a ustedes el material. Se decidió que a lo largo del cursado íbamos a incorporar la clase 7. Entonces yo no podía cambiar, hicimos todo en base al anexo, pero es muy feo, ahora que lo vemos bien. ¿Por qué? Porque no muestra cómo la citrulina que está adentro sale por otra enzima diferente que es el transportador, ¿sí? Entonces son todas reacciones independientes. Una es la entrada de la ornitina, la formación de la citrulina, la salida de la citrulina, la formación del argininosuccinato junto con la salida del aspartato. ¿Se entiende, chicos?
para el próximo año voy a buscar un material ahora con esta nueva clasificación, teniendo en cuenta esta nueva clasificación, que se vea más claro. ¿Sí? Sí, profe, entiendo. A mí lo que me preocupa es, por ejemplo, para parcial y para final, porque... No se preocupen, eso es claro, no hay ambigüedades. O le vamos a dar, por ejemplo, un ejemplo como el del ejercicio recién, ¿sí? Donde se ve claramente la membrana, la enzima, el pasaje de iones y la reacción acoplada. Claro, donde tengo una sola respuesta correcta, digamos. Exacto, no se preocupen por eso. En este caso son vías verdaderas que van apareciendo y que, bueno, son reacciones que son así, ¿sí? Escapan de nosotros, no es todo un tipo de... O bueno, en este caso el transportador es de la clase 6 translocasa, pero bueno, no lo muestra en esta vía. Ustedes quédense tranquilos, en el parcial es claro, ¿sí? Y en el final también. Bueno, la que sigue. Me parece que les gusta más el sistema de encuestas, ¿eh? La arginino succinato que nos da arginina y fumarato, ¿sí? Entonces, se produce. ¿Por qué sería clase 3? Porque se rompe el enlace y se forman dos moléculas. Se rompe el enlace y se forman dos moléculas, pero para que sea de la clase 3, ¿cómo se llaman las de la clase 3? Hidrolasa. Hidrolasa. ¿Qué necesitaríamos que esté en esta ecuación y que no está? Agua. El agua. Entonces, si no está el agua y se produce la ruptura de un compuesto en otros dos, ¿de qué tipo es? Clase 4, liasa. Sí, muy bien, ¿sí? Entonces es importante observar todo, ¿sí? En este caso es fácilmente confundible porque son todas parecidas, pero por eso vamos a ir localizando cuáles son las moléculas clave para cada reacción, ¿sí? Bueno, después, ya me adelanté, pero esta ya la conocimos, recién la hicimos. El fumarato con el agua, fíjense, ¿qué pasó con la molécula de agua? Rompió este doble enlace del fumarato y nos dio el malato. ¿Y dónde está el OH y el hidrógeno del agua? Acá está el oxidrilo y el protón se lo llevó acá, ¿sí? Entonces, que la molécula de agua se incorporó a la molécula sin producir más de un sustrato, es del tipo... Clase 4. Clase, bien. Van a hacer juntos el parcial ustedes. Uno me dice el número y el otro me dice el nombre. Nombre y apellido. Clase 4, liasa. ¿Por qué soy insistente con esto? Porque es importante que aprendan a nombrar los dos para no olvidarse en el parcial. Si uno se acostumbra a decir liasa o óxido reductasa, después en el parcial se olvidan y se descuenta el puntaje por más que esté bien una parte. ¿Cuál es esta que sigue? Donde del malato pasa al oxalacetato con la reducción del NAD. Clase 1. Clase 1. Estas son fáciles, esas son lindas. Muy bien. La que sigue, oxalacetato. Ya puso la respuesta. Bueno, pero pensemos un ratito, igual esta es más fácil. El oxalacetato junto el glutamato nos da alfa-ceto-glutarato y aspartato. Y si ven, lo que se está moviendo es un grupo amino. Clase 2, transferasa. Muy bien. Y acá tenemos otra, la última. ¿Cuál es? Del glutamato pasa alfa-ceto